No recuerdo el momento exacto en que empecé a mentirme, pero sí recuerdo la primera vez que el silencio de mi casa dejó de ser descanso y se volvió coartada. Era un silencio espeso con olor a café recalentado y a detergente barato, un silencio que se pegaba a la piel como sudor frío. Esa noche me miré al espejo del pasillo y pensé, sin decirlo en voz alta, que nadie notaría la grieta si yo misma aprendía a caminar sin mirarla. A veces me pregunto si quien lee esto también ha sentido esa necesidad de bajar la luz para no ver demasiado. Vivo en un departamento que parece correcto desde afuera. Paredes claras, plantas que sobreviven a duras penas, una cama compartida donde el calor ya no alcanza para dos. Mi matrimonio llevaba tiempo enfriándose, como una sopa olvidada sobre la estufa. No hubo gritos ni portazos, hubo horarios, agendas, mensajes funcionales. Él llegaba cansado, yo me iba temprano. La rutina nos enseñó a rozarnos sin tocarnos. Y en ese aprendizaje silencioso empecé a imaginar que el deseo era algo que se me había extraviado, no algo que yo estuviera empujando fuera. Las noches tenían una luz particular, una luz azulada que entraba por la ventana y dibujaba sombras largas en el piso. Olían a metal y a lluvia vieja. En ese clima aprendí a escuchar mi propio cuerpo, el peso en el pecho, la tensión en la nuca, el hormigueo en las manos cuando el teléfono vibraba. Al principio era trabajo, siempre trabajo. Después fue un nombre que no debía repetirse. No lo escribo aquí porque no quiero darle más espacio del que ya tomó. Quizá tú también entiendes esa superstición, nombrar es invocar. Él estaba cerca. Demasiado. Vecino de pasillo, saludo cotidiano, coincidencias que parecían inocentes. Compartíamos el ascensor, el sonido del motor subiendo lento, el olor a perfume ajeno mezclado con desinfectante. Me decía cosas prácticas, comentarios breves, pero yo sentía que entre una frase y otra había algo suspendido, una pausa que me rozaba la piel. Yo regresaba a casa con esa electricidad contenida y me decía que no era nada, que solo era imaginación alimentada por el cansancio. ¿Cuántas veces una se repite eso antes de cruzar una línea? Mi esposo dormía temprano. El cuarto quedaba en penumbra, la respiración regular, el calor que ya no convocaba. Yo me quedaba despierta mirando el techo, escuchando el zumbido lejano de la ciudad. Pensaba en cómo se apaga una vida sin que nadie lo note. Pensaba en la fidelidad como una promesa abstracta, algo que se sostiene mientras no se pone a prueba. Y en ese pensamiento había culpa, sí, pero también una curiosidad que me avergonzaba. Si alguna vez te sentiste así, sabrás que la vergüenza no siempre frena, a veces solo afila. Recuerdo una tarde específica. La luz era amarilla, densa, y el aire olía a pan recién horneado del local de la esquina. Coincidimos en la entrada. Hubo una cercanía mínima, un gesto torpe para dejar pasar al otro. Sentí el calor de su brazo o el roce breve suficiente para encender algo que llevaba tiempo dormido. Él me dijo que hacía calor. Yo asentí. Nada más. Pero el cuerpo había escuchado otra cosa. Esa noche me duché más de lo habitual, como si el agua pudiera borrar la sensación de haber sido vista. Empezaron los mensajes. Nada explícito. Preguntas neutras, comentarios sobre el edificio, una broma ligera. El teléfono brillaba en la mesa, una luz pequeña que competía con la lámpara. Yo respondía tarde cuidando el tono, diciéndome que era normal, que no había traición en la cortesía. Sin embargo, cada vibración me tensaba los hombros y me hacía contener la respiración. Me preguntaba si quien lee esto también reconoce esa respiración contenida, ese segundo en que el mundo se detiene antes de abrir un mensaje. Mi matrimonio seguía su curso tibio. Cenas rápidas, conversaciones sobre pendientes. El olor a comida recalentada se mezclaba con el del cansancio. Yo asentía, sonreía cuando correspondía. Me sentía una actriz en una obra sin público. A veces me sorprendía pensando en cómo sería decir la verdad, y esa idea me parecía obscena, fuera de lugar. Prefería el orden de la mentira pequeña, la que no exige confesiones.
Hubo una noche en que salí a tirar la basura. El pasillo estaba en silencio, la luz blanca del sensor encendiéndose a mi paso. Él apareció con una bolsa similar. Nos miramos más de lo necesario. Me dijo que había tenido un día largo. Yo sentí que mis manos sudaban. El olor del plástico, del polvo, del detergente se mezcló con su perfume. Nada ocurrió y sin embargo todo había ocurrido. Volví a mi departamento con un latido extraño en la garganta. No pasó mucho tiempo antes de que el lenguaje cambiara. No en las palabras, sino en las pausas. En los silencios que decían más que las frases. Yo empecé a contarme una historia cómoda, que era solo conversación, que el deseo no se concreta si no se nombra. Me aferré a esa lógica como quien se aferra a una baranda floja. En el fondo sabía que ya había cruzado algo. La infidelidad empezó ahí, en el pensamiento que regresa, en la comparación inevitable, en la expectativa que se instala. A veces, mientras me cepillaba los dientes, observaba mi reflejo y me preguntaba quién era esa mujer que parecía más despierta. La luz del baño era cruel, reveladora. Veía ojeras, una línea nueva junto a la boca. Veía también una chispa que no recordaba. El cuerpo reaccionaba antes que la cabeza. Y la cabeza aprendía a justificar después. Si tú has estado ahí sabrás que la justificación llega siempre puntual. Una tarde acepté un café. No fue una cita, me dije. Fue práctico. El lugar estaba a 2 cuadras, una mesa junto a la ventana. La luz de la tarde entraba oblicua, iluminando partículas de polvo en el aire. El café olía intenso, amargo. Nos sentamos con una distancia calculada. Hablamos de cosas neutras. Yo sentía el pulso en las muñecas, el peso del tiempo. Él me miraba sin insistir. En ese no insistir había algo peligroso. Salí de ahí con una culpa suave, casi dulce, como un eco que no se va. Esa noche el silencio de mi casa volvió a ser cómplice. Mi esposo me habló de su día. Yo respondí lo justo. El ventilador hacía un ruido constante hipnótico. Pensé en el café, en la ventana, en la forma en que el mundo parecía más nítido. Me odié un poco por eso. Me prometí que sería la última vez. Las promesas hechas al borde del deseo suelen ser las más frágiles. Los días siguientes tuvieron un ritmo extraño. Mensajes breves, encuentros casuales que ya no parecían casuales. Yo caminaba por el pasillo con una atención exagerada a mis pasos, a la luz que se encendía. El olor del edificio se volvió familiar, casi íntimo. Empecé a elegir ropa pensando en cómo me vería en un reflejo ajeno. Nada explícito, todo insinuado. El cuerpo sabe leer esas insinuaciones mejor que la mente. Me descubrí imaginando escenarios. No actos, no escenas, sino posibilidades. La cercanía, el silencio compartido, la respiración sincronizada. Me decía que imaginar no es hacer. Y sin embargo el cuerpo respondía como si ya estuviera allí. ¿Te ha pasado sentir culpa por algo que todavía no ocurrió? Esa culpa anticipada es una alarma que muchas veces decidimos ignorar. Hubo una discusión pequeña en casa. Nada grave. Una observación sobre horarios, una respuesta defensiva. El tono se volvió áspero. La luz del comedor era dura. El aire olía a comida fría. Me sentí atrapada en una vida que no se rompía pero tampoco avanzaba. Esa noche escribí un mensaje que borré 3 veces antes de enviarlo. Era una pregunta simple. La respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. El pulso se me aceleró. Empezamos a caminar juntos algunas noches. El barrio tenía un rumor constante, autos lejanos, voces dispersas. Las farolas dibujaban círculos de luz amarilla en la vereda. Caminábamos sin tocarnos. La cercanía era una promesa silenciosa. Yo sentía el calor de su cuerpo, el ritmo de sus pasos. Hablábamos poco.
El silencio era un lenguaje nuevo. Volvía a casa con una mezcla de euforia y culpa que me dejaba exhausta. En una de esas caminatas nos detuvimos. No sé por qué. La noche estaba quieta. El aire olía a tierra húmeda. Él se acercó apenas. No hubo beso. No hubo contacto. Hubo una distancia mínima que lo dijo todo. Yo supe con una claridad incómoda que si seguíamos no habría marcha atrás. Me alejé. Dije algo irrelevante. Regresé a casa con las manos temblando. Dormí mal. El cuerpo en alerta, la mente repitiendo escenas que no habían ocurrido. El ventilador seguía su ritmo. Pensé en mi esposo, en su respiración tranquila. Pensé en el compromiso como una estructura que se mantiene mientras nadie la sacude. Yo ya la estaba sacudiendo. Y aún así, una parte de mí quería saber qué pasaría si dejaba caer todo. Escribo esto sin pedir absolución. No busco que nadie me diga que está bien o que está mal. Quizá por eso lo escribo aquí, como si este fuera un cuaderno escondido. A veces pienso que quienes escuchan historias así no buscan morbo, sino un espejo. Si te reconoces en algo de esto, tal vez entiendas por qué seguí. La noche decisiva no llegó de golpe. Se fue anunciando en detalles, un mensaje más largo, una espera más tensa, una excusa preparada. La luz del pasillo parecía más intensa. El olor del edificio más marcado. Yo me miré al espejo antes de salir y sentí el peso de la decisión en el estómago. Sabía que estaba cruzando de lo emocional a algo que no podría desandar. Y aún así, di el paso. Antes de cerrar esta parte, dejo una confesión pequeña. Hubo un momento en que pensé en detenerme y contar todo. Pensé en la honestidad como un gesto heroico. No lo hice. Elegí el camino más fácil y más oscuro. A veces me pregunto qué habrías hecho tú en mi lugar. No lo sé. Lo que sí sé es que una vez que la grieta aparece, la casa ya no vuelve a ser la misma. Si sigues aquí, gracias por quedarte en este silencio conmigo. A veces pienso que escuchar estas historias es una forma de acompañar sin juzgar. Y quizás si alguien vuelve a este cuaderno, lo haga porque quiere entender, no condenar. Hay un punto exacto, casi científico, en el que una mentira deja de ser un recurso y se convierte en un hogar. Yo lo sentí una mañana cualquiera, cuando el sol entraba pálido por la persiana y el aire olía a tela húmeda por la lluvia de la madrugada. Mi esposo se movía en la cama como si el mundo todavía fuera sencillo, espalda tibia, respiración pareja, ese abandono confiado de quien cree que lo conoce todo. Yo, en cambio, ya estaba despierta desde antes del amanecer, con el teléfono en la mano, sintiendo el vidrio frío contra la palma. No abrí el mensaje de inmediato. Me quedé mirándolo como se mira una puerta cerrada cuando sabes que detrás hay una habitación prohibida. El silencio del cuarto parecía más pesado que de costumbre. Escuchaba el zumbido del refrigerador desde la cocina, el crujido mínimo del edificio, y mi corazón, marcando un ritmo absurdo para una mañana que pretendía ser normal. A veces pienso que quienes se acercan a estas confesiones lo hacen porque también han sostenido un secreto en la lengua. Y si este cuaderno te acompaña en algún lugar, como un audio que se oye bajito para que nadie más escuche, me gusta imaginar que vuelves porque entiendes ese temblor sin necesidad de explicaciones. Abrí el mensaje. Era breve, casi educado. Él había dicho que si yo quería caminar esa noche estaría abajo como de costumbre. No había insistencia. No había presión. Esa delicadeza era lo que me partía. Porque era fácil decirle que no a un hombre que empuja, era mucho más difícil decirle que no a uno que espera. Me levanté sin hacer ruido. El piso estaba helado bajo mis pies y la piel se me erizó. Me metí al baño y encendí la luz. El espejo devolvió una versión de mí que parecía más pálida, con los ojos demasiado abiertos. El olor a pasta dental y a jabón me resultó brusco, como si el cuerpo quisiera recordarme que aún pertenecía a mi vida de siempre.
A la hora del desayuno mi esposo habló de pendientes, de reuniones, de cosas con nombres que suenan importantes pero que no dejan huella. Yo asentí. Sonreí donde había que sonreír. Sentí una especie de náusea suave no por asco, sino por la precisión con la que estaba actuando. Me odié un poco por lo bien que lo hacía. Ese día me vestí con cuidado, y ese cuidado ya era una traición. Elegí una blusa que me quedaba mejor, me perfumé apenas. El aroma, floral, discreto, me acompañó como una firma secreta. En la calle el aire olía a gasolina y a pan tostado de una cafetería cercana. La ciudad seguía igual, indiferente, y esa indiferencia me dio permiso. Por la tarde me sorprendí mirando el reloj con ansiedad. No era ansiedad por ver a mi esposo. Era esa otra ansiedad, la que se instala como un animal pequeño detrás de las costillas. En el trabajo no podía concentrarme, los objetos parecían demasiado nítidos, la pantalla brillante, el sonido de teclas, la luz blanca del techo. Y cada vez que pensaba en la noche el cuerpo reaccionaba con calor en el cuello, con una presión suave en el vientre. Era vergonzoso admitirlo incluso aquí. Cuando llegó la hora, dije que iba a salir a comprar algo. Inventé un pretexto simple, cotidiano, de esos que no despiertan preguntas. La mentira salió limpia, casi elegante. Me puse los zapatos, tomé las llaves. El departamento olía a comida que se enfriaba. Mi esposo estaba en el sofá con la vista perdida en su teléfono. Ni siquiera levantó la mirada. Eso debería haberme dolido más. Y sin embargo fue un alivio, el descuido como un pasillo libre. El elevador bajó lento con ese rumor metálico que siempre me pareció triste. La luz interior era blanca y me hacía ver más cansada. Respiré hondo. El aire olía a desinfectante y a cables. Sentí el teléfono en el bolsillo como una pulsación extra. Él estaba en la entrada. No voy a decir su nombre, no quiero convertirlo en protagonista. Lo vi apoyado contra la pared, bajo la luz amarilla que tiñe todo de una falsedad cálida. Al acercarme me miró con una calma que me desarmó. Yo sentí que mi cuerpo se tensaba, como si se preparara para un impacto. Caminamos sin rumbo fijo. Las calles tenían ese brillo húmedo de las noches recientes. El aire olía a tierra mojada y a humo. A veces pasaban motos, dejando una estela de ruido que cortaba el silencio entre nosotros. Yo hablaba de cosas pequeñas, intentando mantener el control. Él escuchaba más de lo que hablaba. Esa escucha tenía algo íntimo. Me hacía sentir importante de una manera que mi casa ya no sabía darme. En un semáforo quedamos muy cerca. La gente alrededor era ruido, pero entre nosotros había una burbuja quieta. Él inclinó apenas la cabeza y dijo con esa voz baja que parecía evitar el mundo, que le gustaba verme así, fuera del pasillo, fuera del protocolo. Sentí el calor subir por mi pecho. El cuerpo respondió antes de mi voluntad. Me obligué a respirar. Me obligué a reír como si no importara. Si estás leyendo esto y te preguntas en qué momento se pierde la dignidad, te diría que se pierde en esos segundos. En los que una se siente viva y decide que ese brillo vale más que la culpa. Entramos a una cafetería pequeña. La luz era tenue ámbar como si el lugar estuviera diseñado para que todo parezca más suave. Olía a canela, a café recién molido. El sonido de una máquina de espresso marcaba un ritmo constante. Nos sentamos en una mesa al fondo. Yo puse el bolso sobre mis piernas como un escudo. Noté que mis manos temblaban un poco. Hablamos de mi matrimonio, pero no con detalles. Yo no quería ensuciar la mesa con esa realidad. Él dijo de manera indirecta, que a veces el amor se vuelve una costumbre y la costumbre se vuelve un castigo. Yo asentí demasiado rápido. Era como si alguien por fin estuviera diciendo en voz alta algo que yo llevaba años pensando en silencio. Sentí una punzada en el estómago, mezcla de alivio y miedo. El café estaba caliente y amargo, me quemó la lengua y me devolvió al cuerpo. Afuera, la ciudad seguía,
pero adentro todo parecía suspendido. Él se inclinó un poco hacia mí para que yo lo escuchara mejor por encima del ruido. No me tocó. Solo se acercó lo suficiente para que yo sintiera su respiración en el aire. Esa cercanía fue más intensa que cualquier gesto evidente. Cuando salimos, la noche estaba más fría. La luz de las farolas hacía brillar el pavimento. Caminamos de regreso al edificio. En la esquina, él se detuvo. Dijo que si yo quería, podíamos subir un momento a su departamento. Que no tenía por qué ser nada. Que él podía hacerte, que podíamos seguir hablando. Lo dijo con una neutralidad que era casi cruel, porque me dejaba la decisión en las manos. Y yo sabía, en mi interior, que no estaba decidiendo subir por té. Sentí el latido en las muñecas. Sentí el peso de mi anillo, ese círculo metálico que de pronto parecía un objeto ajeno. Miré hacia la calle como buscando una señal. No había nada. Solo el olor a humedad, el rumor de un auto pasando, la noche extendiéndose como un océano oscuro. Asentí. Subimos en el elevador. Nadie habló. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. La luz blanca del techo del elevador nos dejaba pálidos, casi culpables. Cuando se abrieron las puertas en su piso, el pasillo estaba vacío. Olía a pintura vieja y a flores secas de algún ambientador barato. Caminamos hasta su puerta. Él abrió con calma. Yo sentí que el corazón golpeaba como si quisiera salir. El departamento era parecido al mío, pero distinto en algo que no supe nombrar. Tenía menos cosas, menos vida. La luz era más baja, amarilla, y hacía que las sombras se volvieran largas en las paredes. Olía a madera, a un perfume sobrio, a ropa limpia. No había música. Solo el ruido lejano de la ciudad entrando por una ventana entreabierta. Él fue a la cocina. El sonido del agua corriendo pareció demasiado normal para lo que estaba ocurriendo. Yo me quedé de pie en la sala, sintiendo que el cuerpo me pesaba. Me quité el abrigo despacio. Mis dedos estaban torpes. La mente decía que debía irme. El cuerpo decía que ya no podía. Cuando él volvió con 2 tazas, me preguntó si estaba segura. No lo dijo como desafío, lo dijo como cuidado. Yo respondí que no lo sabía. Y en ese no lo sé estaba todo, deseo, culpa, necesidad, hambre. No hubo prisa. No hubo violencia. Hubo una lentitud insoportable. Él se acercó apenas, como si tuviera miedo de asustarme. Yo sentí su calor antes de sentirlo a él. En ese momento supe que el límite más importante ya estaba roto desde antes, desde los mensajes, desde las caminatas, desde la fantasía. Lo físico solo era la firma. No voy a describir lo que no debo describir. Solo diré que hubo un contacto breve suficiente para cambiarlo todo. Un acercamiento de labios que no fue un beso de película, fue un gesto torpe, real, cargado de silencio. La piel se me erizó. Sentí el sabor del café todavía en mi boca, amargo, mezclándose con algo que parecía promesa y condena. Me alejé un segundo no por rechazo, sino por miedo a caer más profundo. Él no insistió. Me sostuvo la mirada. Dijo que no quería lastimarme. Y yo, en una contradicción horrible, sentí ganas de llorar porque alguien por fin parecía preocuparse por mí de una forma que no era rutina. Me senté en el sofá. La tela estaba fría. La habitación olía a té y a perfume. La luz era baja, casi íntima. El silencio era tan grande que escuchaba mi sangre. Él se sentó a cierta distancia, como respetando un pacto invisible. Hablamos más. Hablé de lo sola que me sentía aún estando casada. Hablé de ese frío que se instala cuando el otro deja de preguntar cómo estás de verdad. Él me escuchó como si cada palabra fuera importante. Y entonces entendí algo peor. La traición no había sido ese contacto. La traición había sido sentirme entendida ahí, en un lugar que no era mío,
mientras mi esposo dormía en la cama que compartíamos. Volví a casa tarde. El edificio estaba en silencio. Las luces del pasillo se encendieron a mi paso, revelándome como una culpable en un escenario vacío. Mi departamento olía a sueño, a ropa. Entré sin hacer ruido. Mi esposo estaba dormido. La luz azul del reloj digital marcaba una hora que me pareció ofensiva. Me quité los zapatos despacio. La piel me ardía en una culpa física, como si el cuerpo supiera que no podía fingir. Me metí al baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. Tenía los labios ligeramente hinchados, no por nada evidente sino por el recuerdo. El perfume ajeno estaba mezclado con el mío. Me lavé las manos con agua caliente y luego fría, como si pudiera cambiar el pasado por temperatura. Olía a jabón, a metal, a miedo. Esa fue la primera noche de mi doble vida. Después, mentir se volvió más fácil. Aprendí a programar mensajes, a inventar salidas, a borrar notificaciones con rapidez. El teléfono se volvió un arma y un refugio. Yo me convertí en alguien que vigilaba su propia sombra. El deseo ya no era un accidente, era una ruta. Hubo más encuentros, siempre con esa coreografía de cautela, cafeterías de luz tenue, caminatas rápidas, el elevador como una garganta metálica que tragaba secretos. El cuerpo respondía con la misma intensidad, pero la culpa se espesaba. A veces, en medio de una reunión cualquiera, me sorprendía pensando en su departamento. Esa fantasía me golpeaba como un pecado. Si alguna vez has tenido que borrar un mensaje con el corazón acelerado, sabrás que hay una adrenalina particular en lo clandestino. No es orgullo. Es miedo disfrazado de emoción. Y aún así, el cuerpo lo confunde con vida. En casa, mi esposo seguía en lo suyo. Más frío, más distante. O quizá yo lo veía así porque ya estaba en otra parte. Empecé a observarlo con paranoia. Miraba su teléfono. Escuchaba su tono de voz. Me preguntaba si sospechaba. Esa idea me perseguía, que él supiera y no dijera nada. Hay un tipo de silencio que no es ignorancia, es estrategia. Y aunque no podía probarlo, empecé a sentirlo en la forma en que él me miraba, como si midiera distancias. Una noche mientras cenábamos él mencionó de manera casual que el edificio había tenido reportes de robos menores, que quizás sería bueno reforzar la seguridad. Lo dijo sin mirarme mucho, como si hablara del clima. Pero yo sentí un escalofrío. Mi mente, entrenada ya para la culpa, empezó a construir historias. ¿Seguridad para qué? ¿Para quién? ¿Estaba instalando cámaras? ¿Estaba revisando registros? Esa noche no dormí. El cuarto estaba oscuro, olía a sudor limpio y a sábanas. El silencio era un animal agazapado. Yo escuchaba cada movimiento de mi esposo como si fuera un mensaje cifrado. Me pregunté si la paranoia era castigo o intuición. Me pregunté si tú también has sentido ese miedo, no a que te descubran, sino a que ya te hayan descubierto hace tiempo. Al día siguiente él me dijo con una calma que parecía ensayada, que estaría ocupado, que llegaría tarde. Yo asentí como si no importara. Pero sentí una punzada. No era celos exactamente. Era algo más sucio, la sensación de perder el control. Yo estaba acostumbrándome a manejar dos realidades, y la idea de que él tuviera una tercera me enfermó. Esa tarde el vecino me escribió. Dijo que me extrañaba. La palabra extrañar me pareció demasiado íntima, demasiado peligrosa. Y sin embargo sentí un calor inmediato en el pecho. Me odié por eso. Me dije que lo último que necesitaba era complicar más las cosas. Me dije que ya era suficiente. Pero esa noche volví a bajar. La luz del pasillo, el olor a desinfectante, el elevador. Todo era igual, y sin embargo mi cuerpo lo vivía como un ritual. Él me esperaba. Caminamos sin hablar mucho. El aire estaba frío, olía a humo y a flores aplastadas.
Llegamos a un lugar pequeño, discreto, más lejos del edificio. No era un hotel ni nada ostentoso. Era un departamento prestado, un espacio anónimo. Esa anonimidad era parte del pecado. Entramos. La luz era tenue, casi roja por una lámpara vieja. Olía a incienso barato y a madera. El silencio era espeso. Yo sentí el latido en la garganta. Él se acercó y me sostuvo la mirada como si me estuviera leyendo por dentro. Yo supe que ya no había vuelta atrás. La traición, que había sido mental y emocional durante tanto tiempo, ahora tenía un cuerpo. No voy a describir más. Solo diré que crucé el límite. Que me sentí viva y al mismo tiempo me sentí sucia. Que la culpa no mató el deseo, lo volvió más intenso, más oscuro. Que al salir de ahí la calle me pareció demasiado brillante, demasiado real, y yo caminaba como si llevara una marca invisible en la piel. Regresé a casa con el cuerpo cansado y la mente en llamas. Mi esposo estaba en la cocina, de pie con la luz blanca encima, como si me hubiera estado esperando. El olor a café era fuerte, amargo. Me miró con una expresión difícil de leer. No dijo nada directo. Solo preguntó de manera simple si me había ido bien. Yo respondí que sí, demasiado rápido. Sentí que el aire se espesaba entre nosotros. Esa noche, mientras él se acostaba, yo me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando el zumbido del aire acondicionado. El cuarto olía a jabón y a algo que yo no podía borrar. Mi cuerpo todavía recordaba. Mi mente intentaba ordenar excusas. Y en medio de ese caos pensé algo que me dio miedo, que quizá todo esto no estaba ocurriendo en secreto. Que quizá, desde el principio, alguien había estado mirando. Si llegaste hasta aquí, dime en silencio, aunque sea para ti misma, si alguna vez sentiste que el deseo te llevaba de la mano hacia un lugar donde no querías entrar, pero entraste igual. El miedo no llega de golpe. No es una explosión. Es una filtración lenta, como humedad que sube por las paredes cuando ya es demasiado tarde para salvar la estructura. Yo lo sentí primero en el cuerpo, no en la cabeza. En la rigidez de los hombros al entrar a casa. En la forma en que el silencio ya no era neutro sino expectante. En el olor del departamento que seguía siendo el mismo, café, jabón, madera, pero que ahora me parecía un escenario preparado. Empecé a notar detalles que antes no veía o que quizás siempre estuvieron ahí, y yo decidí ignorar. La cámara nueva en la entrada del edificio, instalada con la excusa de la seguridad. El router parpadeando de una forma distinta. El teléfono de mi esposo siempre boca abajo, siempre en silencio. Y sobre todo su manera de observarme, no con celos, no con rabia, sino con una calma que me erizaba la piel. Si alguna vez has vivido con un secreto, sabes que el cuerpo desarrolla una especie de radar. Yo empecé a sentir que algo se movía debajo de la superficie, como una maquinaria silenciosa trabajando mientras yo seguía creyendo que tenía el control. Mi doble vida ya no era emocionante. Era agotadora. Mentir cansa más que decir la verdad. Inventar horarios, justificar ausencias, borrar mensajes con manos temblorosas. El deseo seguía ahí, sí, pero había perdido su brillo inicial. Se había vuelto una necesidad oscura, casi una adicción. Y como toda adicción, exigía cada vez más. Hubo una noche en que él, mi esposo, me dijo algo aparentemente trivial. Comentó que había estado revisando configuraciones, respaldos, cosas técnicas. Lo dijo con voz plana, sin levantar la vista. Yo sentí un frío inmediato en la espalda. El aire del cuarto parecía más seco, más fino. El ventilador hacía un ruido agudo que me perforaba los nervios. No pregunté más. Fingí desinterés. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo contando respiraciones. Pensé en mis mensajes, en las ubicaciones, en las fotos que nunca debí permitir que existieran. Pensé en lo ingenua que había sido al creer que lo digital también podía ser clandestino. A la mañana siguiente el mundo siguió igual.
Eso fue lo peor. El sol entraba normal por la ventana. El café sabía igual. La ciudad no se detuvo para avisarme que algo estaba a punto de caer. Mi esposo se fue temprano. Me dio un beso breve en la mejilla, más correcto que cariñoso. Ese gesto, tan pequeño, me dio más miedo que un grito. Ese día recibí un mensaje que cambió todo. No fue largo. No fue dramático. Solo decía que esa noche no regresara tarde. Que habláramos. El punto final al final de la frase me pareció una sentencia. Pasé el día entero con un nudo en el estómago. El cuerpo en alerta constante. El olor del transporte público me mareaba. Las luces me parecían demasiado brillantes. En el trabajo no escuchaba nada, las voces eran ruido de fondo. Solo pensaba en esa conversación pendiente, en todas las versiones posibles de lo que él sabía o creía saber. Por primera vez desde que empezó todo, pensé seriamente en huir. En no volver. En desaparecer. Esa idea duró poco. La realidad siempre alcanza. Cuando entré al departamento esa noche, la luz estaba encendida en la sala. Blanca, dura. Él estaba sentado en el sofá, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas. No había enojo en su postura. Había decisión. El aire olía a café frío y a algo metálico. El silencio era absoluto. No me gritó. No me reclamó. Eso fue lo más perturbador. Me pidió que me sentara. Yo obedecí. Sentí el sofá frío bajo mis piernas. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a un médico a punto de dar un diagnóstico grave. Él empezó a hablar con una precisión quirúrgica. Dijo que no iba a discutir emociones. Que no le interesaban mis justificaciones. Que había pasado semanas observando, recopilando, verificando. Mientras hablaba, sentí como el mundo se iba estrechando. Me habló de horarios, de ubicaciones, de patrones. No levantó la voz ni una sola vez. Cada frase era un golpe seco. Yo entendí en ese momento que nunca estuve un paso adelante. Que siempre fui predecible. Me mostró el teléfono. No para humillarme, sino para informarme. Vi imágenes que reconocí demasiado bien. Fechas. Horas. Lugares. La evidencia no estaba cargada de rabia, estaba organizada. Ese orden me destruyó más que cualquier insulto. Quise llorar. Quise pedir perdón. Pero algo en su mirada me lo impidió. No era odio. Era indiferencia en construcción. Me di cuenta de que ya estaba tarde para cualquier escena dramática. La traición había dejado de ser personal. Se había vuelto administrativa. Me dijo que el matrimonio había terminado. No como amenaza. Como dato. Que había tomado decisiones. Que yo ya no tenía acceso a ciertas cosas. Lo dijo con la misma voz con la que uno explica un trámite. En ese instante entendí la parte más oscura de todo esto, yo no era la única viviendo una doble vida. Mientras yo me creía audaz, deseante, viva, él estaba construyendo algo mucho más sólido. No era venganza impulsiva. Era cálculo. Me pidió que empacara. Que no hiciera ruido. Que no intentara negociar. La casa, dijo, ya no era mía. Legalmente. Digitalmente. Emocionalmente. Cada palabra era una puerta cerrándose. Sentí un vértigo brutal. El cuerpo me temblaba. El aire me faltaba. Intenté decir algo sobre el amor, sobre los años compartidos. Él me miró como se mira algo que ya no pertenece al presente. Me dijo que el amor no sobrevive a la humillación consciente. Que una cosa es equivocarse y otra es sostener la mentira. Mientras empacaba, sentí el peso de cada objeto.
La ropa olía a mi perfume, a mi vida de antes. Las luces del pasillo iluminaban cajas que parecían ataúdes pequeños. El silencio del edificio amplificaba cada movimiento. Yo sentía que estaba siendo borrada sin necesidad de violencia. Cuando salí, no hubo despedida. Solo una puerta cerrándose con un sonido definitivo. El clic de una cerradura que ya no me reconocía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, rodeada de mis cosas, sintiendo el frío subir desde el piso. El deseo que había justificado todo esto se sentía lejano, casi ridículo. No había pasión, solo consecuencia. Los días siguientes fueron un derrumbe lento. Mensajes que no se respondían. Cuentas a las que ya no podía entrar. Llamadas que se cortaban. La vida que yo creía tener se desarmaba con una eficiencia cruel. Descubrí que el verdadero poder no está en gritar, sino en desaparecer al otro de tu sistema. Intenté escribirle. No hubo respuesta. Intenté justificarme con palabras que ya no significaban nada. La indiferencia fue total. Y entendí, demasiado tarde, que esa era la verdadera sentencia. Mi relación secreta también se disolvió. No por amor, sino por miedo. Él dejó de escribir. El deseo no sobrevive a la exposición. Lo clandestino solo es excitante mientras cree que no tendrá consecuencias. Cuando la realidad aparece, cada quien salva lo suyo. Me quedé sola. No sola de gente, sino sola de relato. La historia que me había contado para soportar mis actos se desmoronó. Ya no era una mujer atrapada buscando vida. Era alguien que había traicionado y había sido superada por su propia arrogancia. Hoy escribo esto desde un lugar más pequeño, más silencioso. La luz entra distinta. El olor es neutro. No hay rutina compartida que fingir. Solo está este cuaderno invisible y una verdad que ya no necesita adornos. No busco perdón. Tampoco compasión. Escribo porque quizá alguien en algún punto de su propia doble vida, necesite escuchar esto antes de cruzar un límite creyendo que nadie está mirando. Porque alguien siempre mira. Y porque el deseo, cuando no es amor, no construye nada. Solo deja ruinas limpias, perfectamente documentadas. Si llegaste hasta aquí, quizá te preguntes qué habrías hecho tú. Yo también me lo pregunto cada noche. Y esa pregunta, créeme, pesa más que cualquier castigo. A veces estas confesiones no terminan cuando se apaga la voz, sino cuando alguien del otro lado se queda en silencio, pensando si una decisión pequeña puede cambiarlo todo. Si esta historia se te quedó pegada por dentro, quizá no sea casualidad. Y si decides volver para escuchar otra, aquí seguirá, sin promesas, sin juicios, solo verdades que casi nadie se atreve a decir.